luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 5 minutos para las 12. Ya comenzamos aquí esta nueva entrega de A Vista del 15M, la primera de nuestra temporada veraniega, con el compañero José Guerrero. Buenos días. Buenos días, Rodrigo, y buenos días a toda la audiencia de Radio Buñol. Hoy estoy solo y nada, como estoy solo voy a despacharme a gusto. La verdad que tengo un poco de miedo, no, pero sí que al no estar aquí mi compañero habitual, que es un poco el que me da el equilibrio y la calma, a pesar de que no se note, la verdad es que hoy vengo con tantísimas cosas que no sé, voy a tratar de... Es que hay tantísimas cosas. Que estoy tan abrumado y tan cabreado al mismo tiempo que voy a ver cómo me lo monto, cómo intento hilarlo todo para que la audiencia pues se haga un poco una composición de lo que quiero contar y nada, espero no confundir a la gente. Asustarla ya sabemos que la asustamos con nuestra noticia, pero al menos espero no confundirla. Cualquier noticia que te pongas hoy en día ya está pensada y preparada para asustarte, porque vamos... La verdad es que sí, pero bueno, vamos con ello. Nada, como digo, voy a aprovechar para saludar a esa resistencia que sigue ahí a pesar de todo y dar las gracias porque en los tiempos que corren, escuchar la verdad casi que es un acto revolucionario. En medio de tantas mentiras, tantos bulos y tanta manipulación, escuchar a veces algunas cosas que duelen, pero que es realmente lo que está pasando, pues casi es un acto revolucionario, como digo, y es de admirar, ¿no? Que la gente que nos escucha pues resista y quiera conocer, ¿no? Bueno, normalmente pues dividimos el programa en dos bloques, ya la gente lo sabe, ¿no? Hablamos el primer bloque de la madre tierra, de la casa común, pues de la degradación medioambiental que está causando esta forma de vida, este sistema, esta civilización industrial, especialmente la occidental, el norte global, que estamos dejando el planeta hecho unos zorros. Y luego tenemos un segundo bloque donde hablamos de lo que llama mi compañero Cristóbal animalitos humanos, que es un poco pues el día a día de lo que pasa en la sociedad humana, ¿no? en la especie humana. Yo voy a hacerlo un poco diferente porque al final, la semana pasada ya creo que lo comentamos, está todo tan conectado que casi dividirlo en bloques es una buena idea, nos ayuda a organizar el programa, pero quizá, no sé, bajo mi punto de vista, dividimos el programa en compartimentos estancos y realmente... Como avanzamos la semana pasada, está todo tan conectado que sorprende incluso, ¿no? Toda la avalancha de desgracias y de horrores que estamos presenciando o que nos dejan presenciar los medios de comunicación de masas, pero que están ahí, ¿no? Y algunos de ellos los vamos a comentar ahora. Está todo interconectado y hay un denominador común entre todo esto y se llama el sistema capitalista, ¿no? Porque, bueno, no habrían guerras si no hubiera una crisis energética producto de la escasez de haber arramblado con todos los recursos o con buena parte de los recursos que nos ofrece el planeta Tierra. Como digo, no habría guerras sin esa crisis energética. Al mismo tiempo, no habría los grandes flujos de migración de las gentes que vienen del sur si no hubiera esa depredación de los territorios, si no hubiera capitalismo, si no hubiera imperialismo. No habría racismo si no hubiera ese sistema de dominación de la civilización occidental blanca sobre una buena parte del hemisferio sur. Entonces, pues todos los problemas que ahora mismo estamos teniendo, y por supuesto no habría cambio climático sin esa civilización industrial que se ha dedicado durante 200 años a quemar todo lo que salía de la Tierra. Llámese carbón, petróleo,
gas natural, etcétera, etcétera, lo que llamamos combustibles fósiles. Bueno, yo como tengo un montón de cosas que contaros, voy a empezar por lo que yo llamo el diario del colapso, ¿vale? Hay un montón de noticias, todos los días van saliendo cosas que por cierto la mayoría no salen en la televisión, porque en la televisión, bueno, cuando cogen un monotema, bueno, pues se dedican a explotarlo, ya sea verdad o mentira, a retorcerlo, a cubrir horas y horas y horas y horas de tertulias infumables, y a contaminar las mentes de las personas que todavía ven la televisión. Bueno, ya hemos dicho en otros programas que la crisis energética ahora mismo en Europa, que no en el mundo, porque en el mundo ya está faltando de todo. Hemos dicho que Sri Lanka está ya, no al borde del colapso, sino ya está colapsada. Allí no hay combustible, está la gente en las calles ya absolutamente desesperada. Pero no solo en Sri Lanka, también en el Líbano, también en Ecuador. En Ecuador hay ninguna canal de televisión ni de radio está hablando de lo que está pasando en Ecuador. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente del Ecuador no es un presidente del eje del mal, sino que es un banquero. El presidente de Ecuador es un banquero, Guillermo Lasso, que con las medidas que está tomando, pues está llevando el país a la ruina, ¿no? Y hay una serie de protestas que ya llevan semanas. También está colapsado ese país, pero en la televisión no dicen ni mu de Ecuador, ni mu. Pero no solo Ecuador, no solo Sri Lanka, también tenemos países de la Unión Europea. Por ejemplo, Austria y Croacia se están quedando sin diésel. Austria en concreto ya se han acabado las reservas de diésel y hay muchas gasolineras que no tienen diésel. Esto no lo cuenta la televisión tampoco. No sea que nos vayamos a asustar o no sea que aquí la gente se vuelva loca y vaya a la gasolinera a llenar litros y litros de gasolina o de gasoil, ¿no? Fijaos lo que dice la misma señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que debido a al más que posible corte definitivo del gas ruso, hay que prepararse para lo peor en este invierno tan duro que se nos presenta. Bueno, aún no hemos acabado de empezar el verano, ya nos están avanzando lo que va a pasar en el invierno, ¿no? Lo que no dice esta señora von der Leyen es que este corte del gas, el corte del gas ruso, viene ocasionado porque la Unión Europea, esa caricatura llamada Unión Europea, se ha puesto de rodillas ante el amo gringo. Papi USA le llamo yo. Papi USA, sí. Se ha puesto de rodillas, ha tomado partido por su amo, el papi, como dice Rodrigo, el papi USA, y ha provocado que ahora mismo Europa es la que peor y más esté pagando las consecuencias de esa guerra absurda de que se está produciendo en Ucrania, de la que no conocemos absolutamente nada, porque todo lo que nos llega son mentiras y manipulaciones de la propaganda otanista, ¿vale? Pero bueno, en vez de buscar una salida pacífica, hablar, intentar solucionar esto de la mejor manera posible, pues se ha dado alas a esa organización criminal que, por cierto, hablábamos la semana pasada que se ha reunido esta semana en Madrid. Encima les pagamos la fiesta. La cumbre de la OTAN, sí, con su menú ahí, con... Les hemos pagado la fiesta a estos asesinos, porque son asesinos. Y bueno, nos hemos metido de cabeza en un hoyo del que no podemos salir mientras estemos con los aliados que tenemos, ¿de acuerdo? Para que no sea esto como una opinión casi personal, voy a leeros un artículo de Pere Brunet, investigador del Centro de Estudios para la Paz. Aquí no damos voz a cualquier mindundi que... No. A gente que está muchos años trabajando para la paz. O sea, lo contrario que la OTAN, ¿no? La OTAN va por ahí invadiendo países, matando y masacrando a gente, provocando conflictos donde no los había, con el único objetivo de proteger los intereses geoestratégicos y comerciales de Estados Unidos. Y nosotros estamos ahí metidos. Pedro Sánchez haciéndose fotos
con Joe Biden, como si fuera un bufón, que es lo que es, un bufón. Y nada, aquí hemos decidido que como el señor Biden y el ejército de la OTAN, que es Estados Unidos básicamente, han dicho que aquí el enemigo es Rusia, la amenaza es Rusia, pero que también podría serlo China. Ya ves tú, China, que está ahí, que no ha invadido ningún país, que no vende armas a ninguno y que lo único que hace es comerciar. Por cierto, China hasta hace nada era uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea. Pues ahora, como ha dicho Estados Unidos, o sea, la OTAN, o sea, Estados Unidos, que vayan a ser lo mismo, básicamente, que China es un desafío, pues nada, hay que hacerle caso y decir que China es un desafío. Ya han coartado con esta guerra de Ucrania toda posibilidad de que Rusia fuera Europa, que manda narices que Rusia está en Europa, pues ya han conseguido desligar toda posibilidad de una cierta integración entre la Unión Europea y Rusia con la provocación de esta guerra. Y nada, voy a leeros este artículo de Pere Brunet que deja negro sobre blanco bastante claro sobre lo que ha sido la cumbre esta vergonzosa de la OTAN aquí en España y otras cosas. Dice así: en Madrid se ha hablado de amenazas, de seguridad, de defensa. Tras la cumbre de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insistía en la necesidad de ser más fuertes para defender cada rincón del territorio de la alianza. La solución parece ser clara: más armas, más dinero para los presupuestos militares. Hago un paréntesis aquí. Aquí ahora mismo los medios de comunicación y una guerra mediática, no, ni siquiera una guerra, porque están todos de acuerdo. Exacto. Exactamente, no hay conflicto ninguno. Están todos de acuerdo que lo que dice el PSOE, que hay que subir el presupuesto en defensa, está todo bien, porque hay que defenderse. Y yo digo, ¿defenderse de quién? ¿Defenderse de quién? ¿De quién? ¿De los pobres que vienen famélicos, vienen de guerras, vienen de sequías e intentan cruzar una valla y los masacramos y los asesinamos? ¿De esos hay que defenderse? Como dice Pedro Sánchez, Pedro Sánchez y el infame ministro de Asuntos Exteriores, señor... hostia, se me ha ido el nombre. Marlaska. No, Marlaska es el de Interior. Vale. Aldares es... es que de tanto asco que me da, se me ha ido hasta el nombre. El señor ministro de Exteriores dice que ahora aquí España y en la Unión Europea tiene una amenaza híbrida. Ahora aquí ya retorciendo el lenguaje van y se inventan conceptos. La amenaza híbrida, nada más y nada menos, o a la audiencia que me escucha, es los pobres desposeídos, masacrados, todas las personas, subrayo, personas que huyen de guerras, conflictos, hambre, miseria y el cambio climático que hemos provocado la civilización occidental. El problema de África es Occidente. Efectivamente. O sea, y cuando intenta venir a Occidente los recibimos con metralletas, balas de goma, concertinas y lo que dicen ahora, los recibimos como si fueran una amenaza, ¿no? Esta es la amenaza híbrida que el ministro Álvarez, ya me he acordado, el ministro Álvarez, una vergüenza de persona ahí en el Consejo de Ministros, comparte vergüenza con el presidente del gobierno por sus recientes y vergonzosas declaraciones, la infame ministra de Defensa y de la Guerra, Margarita Robles, y por supuesto el que manda a los que disparan las pelotas de goma y pegan los palos y dejan morir a la gente ahogada ahí, el señor Grande Marlaska, ministro del Interior. Como no sé cuánto durará este tipo de programas, porque están poniendo las cosas tan feas que no sé si algún día alguien nos no sé, ya yo estoy viendo un nivel de esto que algún día alguien podría coger, grabar este programa y mandarlo a algún sitio y denunciarnos por vete tú a saber qué. Pues igual, Víctor. Pero bueno, antes de que pase eso, ojalá no pase, pero antes de que pase eso, aquí hay que decir las cosas como son, ¿vale? Después de paréntesis, sigo leyendo. Los países de la OTAN, siguiendo las directrices, la solución para ser más clara: más armas, más dinero para los presupuestos militares. Los países de la OTAN, siguiendo las directrices de su director de orquesta, que es Joe Biden, se militarizan. Aquí nadie habla de
de dar más, ¿no? De subir el presupuesto en educación, en sanidad, en servicios sociales, para paliar la más que creciente pobreza que hay, ¿no? No, aquí hablan de meter más pasta en los presupuestos generales para armamento, como si no hubiera bastante ya. Pero, ¿la solución pasa por aumentar los arsenales de armamento o incrementar el gasto militar? ¿Estamos afrontando el principal problema que nos viene encima? Y yo digo, no, por supuesto que no. Veamos algunos datos. En su último informe de 2022, el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el IPCC, que aquí Cristóbal y yo tenemos en boca a cada programa, plantea un escenario de incremento de temperatura planetaria que sitúa entre los 2,3 y 2,7 grados para 2100. Sin embargo, cada vez son más los científicos que ven, ante la inoperancia de los grandes centros de poder, que estas cifras pueden alcanzarse mucho antes, durante las próximas décadas. Y ello puede ser extremadamente grave, como explicaron Will Sheffen, Hans-Joachim Schenhuber y otros colaboradores hace 4 años en un artículo científico imprescindible. Observaron que cuando el calentamiento supere los 2 grados, se desencadenarán una serie de fenómenos en cascada ya imposibles de controlar que harán saltar irremisiblemente el calentamiento global hasta más de los 4 grados. Entre ellos, la desaparición del permafrost, una menor capacidad de retención de carbono de los océanos, incendios forestales, desaparición de los glaciares y zonas nevadas, emisiones espontáneas de metano, desoxigenación de los océanos, falta de nutrientes marinos, aparición de nuevos microorganismos, plagas y epidemias, desertificación y mucho más. Muchas de estas cosas que acabo de nombrar ya están sucediendo. El aviso que nos llega de la ciencia, a menudo silenciado, es múltiple. Nos dice en primer lugar que no se están tomando medidas efectivas para detener el camino hacia los 2 grados de calentamiento y que pasado este umbral ya no podremos hacer nada. El planeta se encargará de meternos en el tobogán que nos conducirá más allá de los 4 grados sin que ni la OTAN ni los amos del poder mundial puedan evitarlo. En segundo lugar, nos explica que este camino nos lleva a una situación dramática. En agosto de 2019, David Spratt citaba en The Guardian las declaraciones de Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático y sucesor de Schellenhuber en este cargo. Rockström dijo literalmente que en un escenario de más de 4 grados es difícil ver cómo la Tierra puede acomodar a 1.000 millones de personas, o incluso la mitad de eso. Recordemos que ahora mismo en el planeta Tierra habitamos 7.800 millones de personas, aunque los que vienen del sur no les consideremos como tal. Sigo añadiendo que sin duda habrá una minoría de personas ricas que sobrevivirán con estilos de vida modernos, pero en un mundo turbulento y lleno de conflictos. A muchos científicos les sorprenden e inquietan enormemente las actuales luchas entre los Estados Unidos, la OTAN, Rusia y China por el dominio geopolítico de un mundo que con una probabilidad muy significativa habrán destruido y en el que la crisis ambiental estará diezmando países enteros del sur global, como ya está haciendo, con alrededor de 7.000 millones de víctimas mortales, aquellas que ya han sido bautizadas como prescindibles. Recordamos lo que pasó la semana pasada en Melilla, ¿verdad? Esta gente, ya hay mucha gente, ya no solo las declaraciones de Pedro Sánchez y de los demás ministros infames del PSOE, sino mucha gente está pensando ya que esta gente es prescindible. Y esto es horrible, horrible, horrible. Nos estamos metiendo en un pozo de mierda moral del que no vamos a salir si no empezamos a pensar de otra forma y sobre todo si no apagamos la televisión. Sigo. Ante el gran reto que durante las próximas décadas afectará gravísimamente al planeta, a su biosfera, a las poblaciones del sur global y que incluso puede conducirnos al suicidio de la humanidad como especie, ¿seguro que la solución es más armamento y más OTAN? Ante una crisis ambiental, climática y planetaria de características inimaginables, ¿pretenden que nos armemos y batallemos unos pueblos contra otros? Tenemos la casa en llamas y hay quien, desde su casita protegida y privilegiada en el jardín, nos incita a pelear por conseguir la mejor habitación, vendiéndonos todo tipo de material agresivo. Debemos desenmascarar las conexiones globales entre aquellos que defienden el aumento del gasto militar, los que se lucran con el mismo y los pirómanos que están avivando el incendio que ellos mismos han provocado en nuestra madre tierra. Sin caer en la trampa de continuar guerreando para quedarnos con la mejor parte de la casa quemada.
Las amenazas no son las que nos venden. Es al revés. La gran amenaza actual son justamente las élites ecocidas que continúan destruyendo el planeta mientras nos animan tanto a incrementar el gasto militar como a participar en conflictos armados. Las de las grandes corporaciones extractivas, los dirigentes de las grandes potencias mundiales, el G7, Rusia, China y la cúpula de la OTAN, que es Estados Unidos básicamente. Las que solo se interesan por las minorías que se supone que sobrevivirán al diluvio universal del cambio climático. Se supone, mucho suponer. Hay esperanza y no hay personas prescindibles. Todas somos dignas y merecemos el mismo respeto. El reto es usar todos los recursos disponibles para afrontar lo que nos viene encima, con visión global y conciencia de especie, que es lo que no tiene las élites, conciencia de especie. La sociedad civil debería saber rebelarse desde una visión planetaria, ecofeminista, postpatriarcal y postviolenta, exigiendo como mínimo 5 cosas. La solución negociada de los conflictos, la reducción del gasto militar en todos los países, la reducción de los arsenales armamentísticos, el desmantelamiento de la OTAN y el uso de todas las partidas militares liberadas, tanto para luchar contra el cambio climático como para atender a todos los habitantes del planeta, cuidándolos en salud, educación, alimentación y necesidades básicas. La dignidad de miles de millones de personas nos lo pide. Bueno, esto me parece que deja bastante claro cuáles son las verdaderas amenazas y cuáles son los verdaderos enemigos de lo que de las clases populares, de la mayoría de nosotras y nosotros, a pesar de lo que está repitiendo 24 horas al día, 7 días a la semana, la mayoría de las tertulias de televisión que están justificando vergonzosamente el aumento hasta el 2% del gasto militar en los presupuestos generales del Estado español. Y el señor Pedro Sánchez y el PSOE, la parte de la derecha del gobierno, están defendiendo esto. Tienen a todas las televisiones, a todas las radios de televisión metidas a saco para justificar esto. Y fíjense lo que dijo Jorge Buxadé, este monstruo filonazi, portavoz de Vox. Le dijo en el Congreso a Pedro Sánchez que aplaudía esa decisión y que no solo la aplaudía, sino que le proponía aumentarla hasta el 3% a este señor. Bueno, hay pocas palabras que se puedan decir a esto, pero hay un dicho muy popular que dice: dime con quién vas o dime quién te aplaude y te diré quién eres. Así que quedan retratados, señores y señoras del PSOE. Como la semana pasada, a cuenta de la barbarie y la masacre, el asesinato de 37 personas, subrayo, personas, en la valla de Melilla, se nos quedó, más bien se le quedó a mi compañero Cristóbal un artículo de opinión muy bueno de Sarah Babiker en el tintero porque no nos dio tiempo. Bueno, yo voy a leeroslo ahora a continuación porque, bueno, yo creo que a la gente que escribe de esta forma, con esta empatía y con esta conciencia y bueno, no son los conocidos de la incomunicación. No son famosos ni lo serán jamás, precisamente porque hacen eso, periodismo, lo que no hacen los que salen en las televisiones, en el prime time, porque esos no son periodistas, esos son intoxicadores, son terroristas de la información. En fin, voy a leer este artículo a cuenta de la masacre de Melilla, que creo que viene a cuento y que no podíamos dejar de leerlo. El artículo se llama Eichmann en la frontera y es de Sarah Babiker, que escribe para El Salto, por cierto, un medio de comunicación que nos hemos cansado de recomendar aquí, que tiene una versión en papel a la que os podéis suscribir y que luego tiene una web que se llama El Salto, que es una web de referencia para informarse. Dice así: decenas de cuerpos humanos agonizantes amontonados en el suelo. No es una película. Si fuese una película, al menos los espectadores dejarían correr alguna lágrima. Si se tratara de una ficción bien guionizada, con personajes desarrollados en profundidad, si hubiésemos visto en versión original subtitulada flashbacks de los largos viajes de esos cuerpos que yacen bajo el sol,
del momento en el que decidieron que, a pesar de todo, había que intentarlo, un dolor afilado nos recorrería el cuerpo activando nuestra humanidad. Las escenas en las que abrazaron a sus madres por última vez, dejaron caer algún beso sobre la cabeza de algún niño, vendrían acompañadas de una banda sonora a piano, suave y emotiva, que se apagaría lentamente mientras vemos a los personajes alejarse de su hogar, con la espalda curva por el peso de la responsabilidad de sostener una familia. Se nos hubiera contado su lucha por la supervivencia, las formas inteligentes en las que esquivaron a fuerzas de seguridad bien financiadas para impedirles pasar a cualquier precio, los miles de kilómetros recorridos por un continente enorme si les hubiésemos visto decidir colectivamente que van todos juntos a la frontera, que la unión hace la fuerza, que su dignidad está por encima de los miles de millones de euros que riegan la industria de la frontera. Hubiésemos aplaudido frente a la pantalla el momento en que se dirigen decididos y valientes hacia la valla. El sacrificio y el esfuerzo, la resiliencia esa que tanto está de moda, el coraje, porque hace falta tanto coraje para trepar una valla custodiada de un lado y otro por policías que te ven como un subhumano o como un enemigo, esos serían los temas principales, la trama humana universal de esta película. ¿Quién podría no empatizar con los cuerpos apilados de decenas de hombres que mueren lentamente bajo el sol, después de haber sido atacados con gases lacrimógenos, derribados a pedradas y balazos de goma, arrastrados al suelo, golpeados y abandonados ahí, cuerpos que sudan y lloran y sangran? ¿Qué diferencia hay entre los vídeos que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha difundido y las imágenes oscarizadas de las películas de la Segunda Guerra Mundial que han hecho llorar a generaciones? Pero no es una película. No hay lugar para la empatía en los telediarios ni para el progresismo cuando de hombres negros se trata. La banalidad del mal también es felicitarse ante la prensa de la buena labor de colaboración entre las fuerzas de la frontera, en una operación que ha acabado con al menos 37 vidas. Ser un Eichmann que cumple con su trabajo, aunque presidas un gobierno. Y es que la necropolítica es el gobierno real, la lógica en la que hunde sus cimientos toda esta parafernalia institucional y democrática que se quiere demostrar limpia y libre de culpa, ajena a los cuerpos golpeados y las vidas perdidas. Y así de pronto te ves convertido en un burócrata nazi, posibilitando con la eficacia y la formalidad que te toca la muerte de los otros, firmando acuerdos que son sentencias de muerte colectivas y sumarias. Las películas cuentan con el lujo de ofrecerte introducción, inicio, nudo, desenlace. Las noticias muestran las consecuencias, pero no muestran las causas. No te hablan de cómo el cambio climático se ensaña con tantos países africanos, del Sahel abandonado a la violencia, de las empresas invasoras extranjeras y los gobiernos europeos, estadounidenses, chinos que las respaldan incondicionales en su saqueo. Las vidas de millones de personas devienen abstracción amenazante. El lenguaje se conjuga lejos de todo lo humano. Y es el léxico de la necropolítica el que se impone. Avalancha, ataque violento a la valla, invasión, defensa, control de fronteras, migrantes ilegales. El lenguaje que permite salir bien trajeado entre la prensa, felicitándose de una actuación que ha dejado decenas de jóvenes muertos. El lenguaje que esconde algo que habría que ir reconociendo también entre las cámaras, que están mejor muertos que en nuestro territorio y que es preferible su muerte concreta y real que alimentar con su presencia las fantasmagóricas hipótesis de la extrema derecha sobre reemplazos de población, caos y delincuencia. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se encogen de hombros quienes están a salvo. Que hay que defender nuestras fronteras. Es siempre la muerte de otros la que se presenta como, si no deseable, al menos inevitable. Y mientras, en las redes sociales podemos vivenciar la inquietante distopía de ver a los nazis de las pelis de la Segunda Guerra Mundial, a los racistas y odiadores de toda la vida, escupirnos en directo y en pocos caracteres todo el repertorio ideológico que ha alimentado apartheids, campos de concentración y genocidios a lo largo de la historia. Quizá no haga falta denominarles nazis, porque los nazis son solo un episodio muy bien documentado de una constante en la historia, de una mezcla fatal de odio, banalidad del mal e indiferencia de la que se nutren las fosas comunes. Bueno, creo que este artículo de Sarah Babiker hay pocas palabras más que añadir. Yo me sigo preguntando lo mismo. La pregunta que me hago es ¿de qué
tenemos miedo? O mejor dicho, ¿de qué deberíamos tener miedo? ¿De los pobres migrantes que vienen desesperados para salvar la vida? ¿De esos tenemos que tener miedo? Por eso hay que pedirle a la OTAN que actúe ante la amenaza híbrida de un puñado de gente desesperada que huye de la miseria y de las guerras. ¿O deberíamos de tener miedo de aquellas potencias que nos han llevado a una guerra absurda, nos han llevado a posicionarnos en una guerra que está dejando a Europa sin energía y que la va a dejar en la más absoluta de la oscuridad? Estamos ¿de verdad estamos localizando al verdadero enemigo? Porque la foto que se ha hecho Pedro Sánchez con Joe Biden en la vergonzosa cumbre de la OTAN esta semana pasada en Madrid, este señor es el presidente, el comandante en jefe de un gobierno que, como decíamos la semana pasada, el Tribunal Supremo de este gobierno de Estados Unidos ha levantado la ley que permitía el aborto. Lejos, después de las 2 masacres que hubo, más 2 más que ahora las voy a comentar, las 2 masacres que hubo, ha facilitado que cualquier persona puede ir por la calle con un arma. O sea, no solo no ha limitado la venta de armas, sino que las ha facilitado. Y la última perla de esta semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el mismo del que lleno de retrógrados fascistas el Trump antes de largarse, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de limitar el poder de la autoridad del gobierno. O sea, el Supremo está limitando el poder de la autoridad del gobierno, que por otra parte el gobierno de Estados Unidos pues ya hemos visto hasta dónde puede llegar. Pero por si acaso, limita el poder de la autoridad del gobierno contra el cambio climático. ¿Qué? Los magistrados han dictado una sentencia con la que no permitirán que la Agencia de Protección Medioambiental imponga restricciones a todo el país en términos de lucha contra el cambio climático. Bueno, pues el gobierno, el nuestro, bueno, en general la mayoría de países de la Unión Europea que están en la OTAN, pero en concreto el gobierno español, orgulloso, pidiendo... congratulándose de tener un gran aliado, que es su amo. Tiene un aliado que le ha declarado una guerra a las mujeres, levantando la ley contra el aborto. No, perdona, la ley del aborto. El tema de las armas, ahí están locos, pero locos, loquísimos. Y limita el poder para luchar con la agencia medioambiental contra el cambio climático. Con este país... con el país que es el origen de la mayoría de problemas, de conflictos y de males que tiene el planeta entero, con estos son los que España ha decidido aliarse. Poco más se puede decir, porque ya en las tertulias se encargan de decirnos que esto es lo que hay que hacer, que hay que invertir más en armas, que hay que armarse. Y yo me pregunto... cuando vengan las peores consecuencias de la crisis de suministros, de la crisis energética y sobre todo de la crisis climática, ¿qué vamos a comer? ¿Balas? ¿Vamos a comer misiles? ¿Nos vamos a refugiar en tanques? ¿O más bien nos van a matar con todas esas armas? Es una reflexión que me hago. Comentaba antes que nos hemos aliado con un país que va a masacre cada semana. Hace 2 semanas comentábamos que había habido 2 masacres, una en Colorado y la otra en Utah. En una de ellas habían 20 niños muertos en un colegio de primaria. Pero es que esta semana tenemos 2. Vamos 2 más, el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, 6 muertos y decenas de heridos en Highland Park, Illinois, durante el desfile. El tirador, para sorpresa de nadie, es
Bobby Crimo, un rapero local, admirador de Donald Trump. Y bueno, pues aparecen unas fotos de mítines de Donald Trump y bueno, estas cosillas, ¿no? Se le fue la pinza a este chaval y se le dio a tiros. Parece ser que ya lo han detenido, pero bueno, las personas que ha matado y las que ha herido, pues esas ya no pueden contarlo. Y luego, hoy estamos a 7, antes de ayer, en Indiana, en Gary, en una fiesta, en una fiesta, 10 personas tiroteadas, 3 de ellas muertas. En una fiesta de barrio. Esta gente es la que está dando lecciones de democracia. Esta gente es la que quiere conducir el mundo a lo que parece que es una guerra mundial contra China. Primero ahora contra Rusia, después contra China. Y no pasa nada. Aquí todos aplaudiendo que España, en vez de destinar 2.000 millones de euros que se van a meter en armamento y en guerras, en vez de que se metan en las familias más desfavorecidas, que son cada vez más en este país, pues tenemos que tragarnos que todas las tertulias de televisión nos digan que es que esto es lo que hay que hacer. No sé cómo vamos de tiempo, Rodrigo. Pues unos 10-15 minutillos, ¿sí? Más o menos, sí. Bueno, aún tenemos un poco más de tiempo. Vamos a seguir con algunas noticias del frenopático, ¿vale? Vamos con... bueno, lo avanzamos hace creo que 1 mes, 2 meses, que la Comisión Europea había propuesto que el gas y la energía nuclear pues se declararan energías verdes y a otra cosa, mariposa. Bueno, pues esto tenía que pasar por el filtro del Parlamento Europeo y algunos ilusos creían que el Parlamento Europeo se opondría a esta tal. Bueno, pues noticia de ayer, noticias del frenopático. La Unión Europea concluye que el gas y las nucleares son energías verdes y las equipara a las renovables. Pues nada, oye. Así, se han quedado muy anchos con eso. Y ya está, y para adelante. y ya está, y no hay más que decir. No. De todas formas, vamos a ver. Esto viene acompañado con cosas. Estados Unidos reabre centrales de carbón. En Alemania ya hace tiempo que las están reabriendo. O sea, aquí hemos decidido... Bueno, mejor dicho, hemos decidido no. Esto es todo lo contrario. Aquí han decidido que o nos extingamos por 4 pepinazos nucleares o nos extingamos directamente asfixiados en un planeta horno que no va a permitir la vida. Porque si estamos diciendo las consecuencias terribles que están pasando ya del cambio climático y las que pueden llegar a pasar si no frenamos esto ya, pues estamos haciendo todo lo contrario. Estamos diciendo que el gas, que es una energía fósil y contaminante y emisora de gases de efecto invernadero, estamos diciendo que esto ahora es verde. Ya está. Es como que es que han perdido la vergüenza. Han dicho, cualquier día dirán, bueno, es que el mar no es azul. El mar es amarillo, ¿no? Y a lo mejor te dirán, bueno, pues para que os lo creáis lo vamos a poner en el BOE, ¿vale? Pues vamos a poner en el BOE que ahora el mar es amarillo. Y como lo ponemos en el BOE, pues os lo tendréis que creer, ¿vale? Bueno, pues ahora han dicho que la energía nuclear, tócate els collons, es verde y que el gas también. Y encima salimos en las cumbres climáticas diciendo que vamos a reducir bla, 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 pero estamos reabriendo plantas térmicas de carbón porque es que nos quedamos sin energía. ¿Y por qué nos quedamos sin energía? Porque hemos decidido apoyar a la OTAN en esa cruzada contra Rusia primero y contra China después. Y ya está. Es que somos gilipollas. Somos gilipollas. Yo oigo a gente por ahí por la calle decir una serie de tonterías, digo, pero que no te das cuenta de que están jugando con nosotros, de que primero con la pandemia, disgregando entre buenos ciudadanos y malos ciudadanos, tú te has vacunado, tú no te has vacunado, tú eres malo, tú eres bueno, tú eres no sé qué, tú eres no sé más. Y ahora con la guerra, no, Rusia mala, OTAN buena, no sé qué. No te das cuenta de que te están engañando, te están metiendo de basura en la cabeza. Y lo único que quieren es miedo, confusión, desinformación, para que, llegado el momento, antes de que nos ametrallen, nos matemos entre nosotros.
De verdad, voy a hacer un llamado desde aquí a la gente a que, por favor, dentro de toda esta locura, dentro de toda es que ya no, se me acaban los calificativos para definir el momento de la historia en el que estamos. Dentro de toda esta locura, por favor, intentad conservar el sentido común. Intentad, por favor, aprender a localizar qué y quiénes son el verdadero enemigo de todo lo que nos está pasando. No son los inmigrantes que vienen huyendo de aquello que hemos causado el norte global. Ni siquiera es Rusia. Rusia es un país más. Son las élites, son algunos centros de poder que hacen que bajo el amparo de la escasez de recursos, la crisis energética o el reagrupamiento nacionalista de algunos países nos hagan creer que este país es bueno, que este es malo. No, los países no son países. La patria no existe, solo existe en nuestra imaginación, ¿vale? El mundo lo formamos personas. Los que mandan, las élites, los que manejan el poder, el dinero, van a hacer todo lo que esté en su mano por mantenerlo incluso en este escenario de colapso casi ya irremediable. Y lo único que nos queda a nosotras y a nosotros, las personas de abajo, las que no ostentamos el poder ni lo queremos, es precisamente la unión, la cooperación, el entendimiento, porque claro que hay diversidad y claro que hay gente que pensamos diferente unos de otros. Pero hay una cosa que no se puede negociar y son los derechos humanos y los derechos de la tierra. Porque la tierra estaba aquí antes que nosotros y muy probablemente seguirá estando después de que nos vayamos. Pero precisamente por eso, porque le debemos un respeto, porque es la que nos dio la vida. Aquí no nos dio la vida Dios, ni Alá, ni nada de esto. Aquí crecimos en un milagro, hablando en términos precisamente religiosos, el milagro de la trama de la vida, de esas primeras células procariotas, que se transformaron en eucariotas y se dieron las condiciones biológicas y microbiológicas durante miles de millones de años para que al final salieran los primeros microbios, los primeros microorganismos y de ahí los primeros animales y de ahí lo que somos, la trama de la vida. Y sin embargo, el Homo sapiens, que apenas lleva 10.000 años en este planeta, en solo 200 años hemos puesto en riesgo la vida, no solo de la especie humana, sino del resto de la vida, ya sea flora o fauna. Seres vivos que no tienen ninguna responsabilidad en todo lo que está pasando. Haríamos bien en hacer un examen de conciencia y pensar qué es el legado, cuál es el legado que hemos dejado a nivel de especie, cuál es el legado que vamos a dejar y cuál es el legado cada vez más lejano que podríamos dejar si dejáramos de creer ciegamente en el sistema actual, en la religión con más adeptos, llamada capitalismo, llamada de crecimiento del mercado, del libre mercado. Si dejáramos de creer en esa religión que en nombre de ella sigue matando miles y cientos de miles de personas cada día. Yo creo que nos iría muy bien. Yo creo que en lo que está por venir, en la medida de lo posible, porque van a venir cosas y tiempos muy jodidos, vamos a tener que hacer un esfuerzo tremendamente descomunal en primero mantener la cordura, reducir a lo mínimo la histeria para no perder la cabeza y aprender a una cosa que el propio sistema nos ha hecho que vayamos olvidando, y es que somos capaces de organizarnos, de vivir bien además, con mucho menos pero vivir mejor si nos organizamos desde abajo, si nos ayudamos, si cooperamos,
si practicamos el apoyo mutuo en vez del egoísmo, si practicamos la empatía y la generosidad en vez del odio y el recelo hacia el que es diferente, ¿vale? Porque en realidad no somos diferentes, somos iguales. La mayoría, digo. Hay otros que se creen que están por encima de nosotros. Pero yo creo que es hora de cambiar. Si no cambiamos ya, va a ser muy difícil controlar lo que está por venir. Y no sé, espero que algún día en algún sitio podamos. Lo que pasa es que si ya no nos cuentan las poquitas cosas buenas que pasan por ahí y últimamente ni siquiera nos cuentan el desastre mundial que está pasando, pues imaginaos si hay alguna luz de esperanza por ahí, en algún sitio, en algún lugar del planeta en el cual hay gente organizándose de una forma correcta. No va a trascender jamás, pero existen, ¿eh? Yo os puedo comentar que esos lugares existen. En el sur de México, en Chiapas, a pesar de la pobreza que hay un movimiento zapatista que se está organizando con autonomía, sin depender de nadie, de gobiernos, de gerifaltes, de empresas, de nada, solo con lo que tienen. En el norte de Siria, en el Kurdistán, también lo están haciendo así, a pesar de que tienen un estado, el estado turco, el estado genocida del asesino Erdogan, que les está haciendo la vida imposible, precisamente por eso, para que no sean un ejemplo. Y yo creo que voy a leeros algunas. A propósito de la visita de la OTAN, Olga Rodríguez, una periodista de las que ya están escaseando, escribió un artículo. No lo voy a leer entero, voy a leer algunos extractos porque me parece que conviene saberlo. Dice: las agresiones policiales y las 37 muertes en la frontera de Melilla han ocurrido días después de que el ministro de Exteriores Álvarez pidiera a la OTAN que considerara la migración en el flanco sur como una amenaza híbrida. El terrorismo, la ciberseguridad, el uso político de los recursos energéticos o la migración irregular de forma conjunta pueden quebrar nuestra soberanía. Fijaos las barbaridades que dice el señor Álvarez, ministro de Exteriores. ¿Cómo narices ha acabado ese sinvergüenza de ministro de Exteriores? O sea, es que es alucinante. Bueno, dice, con su afirmación, este señor ministro colocó en el mismo saco migración y terrorismo y copió al gobierno polaco de ultraderecha, uno de los pioneros en señalar la migración como un ataque. Copió al gobierno polaco de ultraderecha, el señor Álvarez. Parece ser que al PSOE, los ministros del PSOE y a nuestro presidente del gobierno, las referencias que tiene últimamente pues son la ultraderecha, tanto la española como la polaca. En este marco se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid la semana pasada, en un contexto en el que se apuesta por la militarización y la escalada bélica, por la concepción de la migración como amenaza y por la fuerza militar para frenarla, arrastrándonos a postulados capaces de justificar el maltrato y las muertes en la frontera. La invasión rusa de Ucrania ha facilitado el compromiso de todos los socios de la Alianza Atlántica de aumentar el gasto armamentístico, lo que implicará menos inversión en políticas sociales. Hace tan solo un año se aplaudían con entusiasmo los objetivos de la persecución de más derechos y más igualdad. Atrás parecen quedar ahora esas prioridades en pos de la militarización de Europa. Hay una peligrosa tendencia al alza a asumir los marcos de la extrema derecha, facilitando que las tesis racistas se institucionalicen, que el uso de la fuerza se asuma y expanda. Vox y sus aliados europeos ya están ganando sin conquistar las urnas. Parte de sus postulados están siendo normalizados incluso por gente que dice ser progresista. En el futuro, quienes ahora miran hacia otro lado, quizás se pregunten con engolada indignación cómo pudo pasar. Aún estamos a tiempo de decir no en nuestro nombre. Yo digo no en mi nombre. Qué vergüenza es que en los presupuestos generales del Estado español
además se haya impuesto, porque claro, parece ser que el socio de gobierno del PSOE, Unidas Podemos, por supuesto no está de acuerdo con este incremento en el gasto militar. Pero les da igual. El PSOE ha activado la aprobación por el Consejo de Ministros, pasando el rodillo sin que esto se pueda debatir siquiera en el Congreso y bueno, viva la democracia, ¿no? Y qué vergüenza es tener que reconocer que, al menos puedo hablar por mí, no en mi nombre, no quiero que los impuestos que yo pago sirvan para comprar más tanques, más misiles y más helicópteros de la muerte. Me despido con una frase, esto ya se lo dedico a todas y todas vosotras, nuestros oyentes, nuestra razón de existir de este humilde programa. Decía Malcolm X, cuidaros de los medios de comunicación, porque os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Así que nos vemos el jueves que viene. Grandiosa frase, compañero. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Pálame,